Pues empiezo sin dilación porque tenemos mucho trabajo esta tarde y en primer lugar saludaros, daros las gracias a todos los que estáis aquí presencialmente, como decimos en la UNED, y también con afecto, con respeto, con mucho cariño a los que nos están siguiendo en este breve curso que estamos haciendo en honor de la fortaleza del pensamiento débil. Este es el último día y la culminación de lo que hemos venido preparando en realidad como contextos de comprensión que sí permitan recibir el libro La fuerza del pensamiento débil, homenaje a Gianni Bátimo en el verano de su muerte, del que hablaremos a continuación. Yo luego pasaré a intervenir, hoy voy a moderar porque la doctora y profesora y amiga mía, Alejandra Toro Murillo, nos ha estado moderando en las sesiones anteriores de maravilla, pero hoy ella es ponente, de manera que voy muy brevemente a leer su currículum y le doy inmediatamente la palabra. Luego después intervendrá el catedrático Francisco José Martínez de Ercritia y después Juan José Tamayo. Bueno, por lo tanto, vamos a empezar. Yo os presento a Alejandra María Toro Murillo, es doctora en estudios hispánicos y latinoamericanos de la Universidad de Nueva Sorbona París III, con maestrías en estudios hispánicos también en la Sorbona y en literatura colombiana de la Universidad de Antioquia, especialista en hermenéutica literaria de la Universidad EAFIT, donde ha dirigido mucho tiempo un máster de hermenéutica y literatura. Profesora del área de creación de la Escuela de Artes y Humanidades de EAFIT en hermenéutica literaria, ha sido coordinadora de este máster que os digo, y jefa del pregrado en literatura. Pertenece al grupo de investigación Estudios en Filosofía, Hermenéutica y Narrativa en la Universidad de EAFIT, a Ercritia, Cátedra Internacional en Hermenéutica y Estética Críticas, al Critical Center, que es un de recherche interuniversitaire sur le champ culturel en América Latina, y al colectivo de artistas Instantes Gráficos. Actualmente desarrolla una estancia postdoctoral con nosotros en Madrid, asociada al Departamento de Filosofía de la UNED, bajo la tutoría de la filósofa Teresa Oñate y con el apoyo de la beca María Zambrano, financiada por el Ministerio de Universidades y la Unión Europea. Sus intereses académicos giran en el campo de la literatura, especialmente en poesía, en la hermenéutica y en la edición. Ha hecho publicaciones de libros, capítulos de libros y artículos, entre los que destacan los artículos La fuerza del pensamiento débil, el último homenaje a Gianni Bátimo en el verano de su muerte, donde ella tiene un artículo muy, muy interesante que podéis leer y encontrar además el texto, encontrar un lugar y una voz, marginalidad y poesía femenina en Colombia. Ese es un libro del 2022. La referencia a Safo, otro, y la autoafirmación de la poesía femenina en lengua castellana. Y los libros, y te lleva como el viento, antología de poemas, rondas y cuentos de Gabriela Mistral en el 21, géneros sin orillas, cauces y deslindes en la literatura, el arte y el cine hispanoamericano, con Pilar Álvarez en el 2018, y Sentido implicado, textos sobre poesía y edición literaria en el 2016. Es editora y socia desde el 2011 del sello independiente colombiano Sílaba Editores, en donde ha editado decenas de autores colombianos y extranjeros. También fue editora de la revista Universidad de EAFIT, publicación científica, esto entre los años 2003 y 2009. De manera que bienvenida esta vez como ponente y no solo como moderadora. Te escuchamos con suma atención. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti, Teresa, y en especial pues por haberme invitado pues a ser parte, coautora en la coordinación, coautora pues como articulista y también como parte de la coordinación
y edición de este libro, La fuerza del pensamiento débil, que vamos a presentar hoy. Saludo también a Juan José Mayo y a Francisco Martínez que nos acompañan en la mesa y a todos ustedes. Voy a hacer una intervención breve, pero para ser mucho más optimizar mejor el tiempo voy a leerla. Bueno, el año pasado, cuando llegué a Madrid a trabajar con Teresa Oñate y Ercritia, con el apoyo de la beca de investigación postdoctoral María Zambrano, adelantar una investigación sobre poesía iberoamericana y ecofeminismos, no me imaginé que además iba a adentrarme de la manera en que lo he hecho en la obra del filósofo Gianni Bátimo. La profesora Teresa Oñate me pidió en ese momento que la ayudara a organizar en julio un congreso que llamamos Congreso Internacional de Ontología Estética y Política a propósito del 40º aniversario del pensamiento débil, enmarcado en el seminario Bátimo Ercritia UNED, y que fue dirigido por ella, por Francisco Martínez, y coordinado por mí y por Bryce González Arribas, un filósofo gallego. No sabían que me estaba metiendo en ese momento. Y no lo digo en términos negativos, sino en términos positivos de todo lo que ha representado ese congreso y su extensión en esta publicación que presentamos hoy. No siempre uno puede saber el alcance de lo que hace, sino hasta mucho tiempo después y en diferentes momentos, uno de los cuales es este. Pues bien, este congreso del año pasado reunió a varios investigadores de Ercritia, que eran a su vez estudiosos de la obra de Gianni Bátimo. Algunos además tenían el privilegio de conocerlo personalmente gracias a Teresa, que es su alumna y traductora en España. Fue un congreso muy nutrido en participaciones e interpretaciones diversas de la obra de este filósofo. Era también un homenaje, y aunque Bátimo no pudo acompañarnos, estuvo entre nosotros Simón Caminada, su compañero, representándolo y compartiéndonos la alegría que tenía Bátimo en ese momento de sabernos reunidos en torno a su obra. Lo que no sabíamos en esos días de julio es que ese sería el último verano de Bátimo. Simón Caminada nos contó que él no tenía salud para haber venido a Madrid, pero un mes después su salud empeoró y Bátimo entró a cuidados intensivos en el hospital de Rivoli, en Torino, en donde estuvo hasta su fallecimiento el 19 de septiembre. Nuestro congreso se convirtió entonces en algo más grande de lo que esperábamos y de lo que había sido. Fue el último homenaje vivo a Gianni Bátimo y a su filosofía, en el que él mismo participó de cierta manera. Él estaba atento, se conectaba a escuchar algunas sesiones y a través de Simón nos envió una carta muy sentida que leímos al cierre del evento. La muerte de Bátimo fue un momento doloroso para todos, especialmente para nuestra querida Teresa, pues él era su mentor y su amigo, pero quedaba en todos los investigadores de Ercritia la tranquilidad de que ese congreso que realizamos en julio le hubiera dejado a él muy claro, antes de su partida, que en esta cátedra que presidía tenía un hogar en el que se aloja y se mantiene vivo su pensamiento. Con ese propósito nació también este libro, que es un fuego que sigue sosteniendo ese hogar. Y en él se plasmaron a texto todas las participaciones que se hicieron en el Congreso y se reunieron además aportaciones de otros investigadores de Ercritia, de España, Italia, Argentina, México, Lituania, Brasil y Colombia. Al final reunimos 25 textos, los cuales honran a Bátimo, yo creo que de la mejor manera, porque lo hacen con la seriedad del trabajo académico y filosófico y con el valor de la amistad hacia su persona. El equipo de este libro, que además pues, de estar compuesto por la profesora Oñate y por mí, tenía también como integrantes a Bryce González Arribas y a Abraham Rubí, los dos de la Universidad de Santiago de Compostela. Hemos leído y pulido junto con los autores cada texto, de modo que podemos honrar a Bátimo con un hermoso libro que se presenta bajo un trabajo cuidado y nutrido, tanto académica como editorialmente.
Les dije que yo no sabía en qué me había metido cuando acepté coordinar el Congreso, puesto tampoco que creí que me iba a embarcar en la aventura de conocer a Bátimo desde tantas perspectivas en las que su filosofía se aborda en este libro. Fueron muchísimas las horas de trabajo, pero todas gratas y provechosas. En esa obra no solo hay panoramas generales sobre el impacto que tuvo el pensiero de Évole, el libro que publicó en 1983, sino también su significancia en la filosofía, su aporte a la ontología, al pensamiento democrático, teológico y ecológico, así como al estético. De igual modo, varios textos se dedican a seguir profundizando en la relación de Gianni Bátimo con la obra de filósofos que fueron significativos para él, como Nietzsche, Heidegger, Gadamer, y se establecen diálogos con Benjamin, Caputo, Derrida, Nishida, Nishitani e incluso el Papa Francisco. Tal vez por eso el título del libro le queda tan bien, La fuerza del pensamiento débil, puesto que todos los aportes de quienes reunimos nuestros textos aquí demuestran que el devolismo propuesto por Gianni Bátimo es una fuerza que ha penetrado necesariamente el pensamiento en todos los ámbitos y sigue demostrando su potencia crítica y hermenéutica a la vez que transformadora. Como lo decimos la profesora Oñate y yo en la introducción de este libro, la antología hermenéutica de Gianni Bátimo tiene dos potencias. Por una parte, como nihilismo crítico, es decir, en tanto se propone debilitar la imposición de los lenguajes y los órdenes perentorios que no permiten la dialogicidad hermenéutica, la discusión y el debate, y por otra, como vertiente propositiva, al estar incondicionalmente siempre a favor de los más débiles y vulnerables, lo cual se convierte en un criterio referencial para los juicios noseológicos, éticos, políticos, estéticos, ontológicos e históricos, y convierte a Bátimo en uno de los más importantes teóricos de la secularización y de la posmodernidad. Del mismo modo, la filosofía de Bátimo se caracteriza por continuar la senda abierta desde el pensamiento inagotable del eterno retorno de Nietzsche, incardinado en la filosofía de la historia como teología política y puesta en conexión con la diferencia ontológica de Heidegger, instancias hermenéuticas esenciales que a Bátimo le llevaban hacia atrás, hasta incluso recuperar el catocomunismo de las primeras comunidades paulinas y la kenosis como debilitamiento de Dios y del hombre, interpretados como un venir a menos nihilista. Igualmente, el pensamiento de Bátimo presenta una óptica eminentemente práctica y poética de acción transformadora, en tanto que el suyo es uno de los referentes principales de la izquierda nietzscheana y heideggeriana, la cual traza un mapa geopolítico que recorre y atraviesa sus propuestas desde su primera obra, que es Historia y Lenguaje, escrita en 1963, y hasta la última, Alrededores del Ser, del 2020, donde se da cuenta de varios debates y problemas que afectan a las sociedades del presente, complejas, aturdidas y en permanente crisis, tras la inestabilidad de futuro, dado el despliegue del capitalismo limitado de consumo como modo de producción dominante. Causas coyunturales como la pandemia recientemente vivida, los conflictos bélicos que se están produciendo también en América, en el Oriente Medio y en Europa, reclaman una atenta lectura de toda la obra batimiana, pues a Bátimo nunca le tembló el pulso a la hora de defender la izquierda hermenéutica desde el punto de vista no utopista, el de una ontología de los límites que encuentra su criterio más propio y radical en el pensamiento activo de la no violencia, ante la banalidad frívola de ciertas lecturas que no alcanzan a comprender el significado auténtico de la posmodernidad y la hermenéutica nihilista batimiana, se hace necesario recuperar la lectura rigurosa de su obra para entender de qué modo su propuesta permite alentar varias soluciones y varios pasajes a los problemas y las aporías ya estancadas, ya asfixiantes y repetitivas de nuestro tiempo. Estoy segura de que todos los que escribimos este libro, así como los que nos acompañan hoy aquí, estamos de acuerdo con Bátimo y sabemos que el devolismo o pensamiento débil es un referente creativo y esperanzador y testimonial de nuevas y posibles formas de existencia y diálogo,
atento prioritariamente a las minorías de los desahuciados, los excluidos y los más vulnerables entre todos nosotros. Y también estamos seguros de que el pensamiento filosófico de Bátimo seguirá vivo no solo en este libro y en el trabajo de Ercritia, pues vendrán más momentos como el de hoy para que nos reunamos y nos asombremos de su alcance defensor y favorecedor de la inclusión y el diálogo. Aquí quiero entonces citar una parte de la carta que nos envió Gianni Bátimo al Congreso. Comillas. En el avance del pensamiento débil está la idea de que el pensamiento no es capaz de conocer al ser. Por lo tanto, no puede dar como ciertos, sin contradicción, valores objetivos válidos para todos. Eso creo que lo hemos visto en lo concreto de nuestras vidas y lo seguimos viendo hoy entre las guerras y los pocos que ganan con ellas y los muchos que salen perdiendo. Son muchos los débiles del mundo, los que siempre se han interesado en mi recorrido filosófico y por eso me complace personalmente descubrir continuamente en vosotros la capacidad de cuestionaros para una mejor vida, para mejorar la vida de los débiles de la mayoría. Eso es también ser débil y me encanta que lo contempléis. Cierro comillas. Sigamos entonces siendo débiles y que este encuentro hoy alrededor de este libro nos siga llevando por este camino. Me queda pues agradecer a la UNED, a la Facultad de Filosofía, al vicerrectorado, que aquí tenemos a la vicerrectora Rosa María Martínez, a los departamentos de Filosofía Moral y Política, y a Francisco Martínez, que es su representante aquí hoy, a la editorial Dickinson, que publicó el libro, y a Meta Librería por también ser un hogar para seguir debatiendo estos temas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandra Toro Murillo. Qué acento antioqueño tan hermoso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Doy la palabra, luego discutiremos y comentaremos también del Congreso y del libro. Doy la palabra a nuestro muy querido amigo Francisco José Martínez Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED, presidente del Seminario Spinoza, coordinador de la sección de pensamiento de la Fundación de Investigaciones Marxistas. Sus líneas de investigación son el pensamiento postestructuralista francés, especialmente Deleuze y Foucault, Spinoza y el barroco, y el marxismo crítico. Algunas de sus publicaciones son, como libros, Ontología y diferencia, La filosofía de Gilles Deleuze, Metafísica, Materialismo, idea de totalidad y método deductivo en Spinoza, las ontologías de Michel Foucault en la FIM en Madrid en el 95, Constitución y libertad, ontología política en Spinoza, hacia una era posmediática, ontología política y ecología en la obra de Félix Guattari del 2008, Próspero en el laberinto, las dos caras del barroco en el 2014, Pensar hoy, una ontología del presente y muchísimos, numerosos artículos, la filosofía política de Félix Guattari, la constitución ontológica de los grupos en Jean-Paul Sartre y Félix Guattari, Ballestín y Rodríguez, estudios sobre Sartre, Spinoza frente a la melancolía barroca, de la acedía barroca a la melancolía moderna, las pasiones en el barroco, Marx sobre España y América Latina, con Aragüés y con Luis Arenas, Marx contemporáneo, actualidad del comunismo, Bátimo y más, pensamiento al margen, en ese texto tan bonito que hicimos en la revista online, Pensamiento al margen, un monográfico dedicado a Bátimo, del que pudimos hacer algunos ejemplares en papel. También hay otro precioso dedicado a Heidegger, revolucionario, y de este no tuvimos dinero para hacerlo en papel. Está esperando a que en algún momento lo editemos también, pero ha dado la vuelta al mundo online, ¿no? Un número especial de Gianni Bátimo, Heidegger entre el liberalismo, el nazismo y el bolchevismo, en el texto de Teresa Oñate, Díaz Arroyo y Veraza, coordinadores. ¿Veis? Heidegger revolucionario, crítica al capitalismo, arte y políticas del ser.
en Pensamiento al margen, el número especial, y el eón romántico y sus retombées marxistas en una posmodernidad alternativa, disolviendo al neoliberalismo, que es de la serie Serquitia Glauca, y que lo hemos traído hoy para exponerlo aquí porque hay muy pocos ejemplares en Editorial UNED. Bueno, se podría decir muchísimo más, eso es un resumen en realidad diminuto de una constante dedicación a la filosofía y al pensamiento crítico, incansable, infatigable y siempre además cultivando desde mi punto de vista el no dogmatismo, la posibilidad, yo que soy bastante radical en cosas, siempre me encuentro con que dice, bueno, pero cuidado porque hay el otro punto de vista. Mil gracias por estar aquí esta tarde y bienvenido. Francisco José Martínez, te escuchamos con suma atención. Pues gracias por la invitación. Bueno, lo que es curioso es que el origen de ese congreso, cuyas actas son este espléndido libro, pues fue como siempre la capacidad organizativa de Teresa, que convirtió una cosa que iba a ser enormemente limitada, es decir, una reunión en un día entre nosotros dos y dos alumnos nuestros, Bryce y Abraham, de la Universidad de Vigo, y que en realidad iban a ser cuatro conferencias, pues lo ha convertido, gracias al apoyo y a la organización de Alejandra también, pues en el magno congreso cuyos textos se han visto aquí, ¿no? Fue una suerte, una casualidad, no sabíamos obviamente que iba a ser el último congreso al cual Bátimo iba a mandar un escrito y que él lo vio en parte en directo, ¿no? Entonces fue una casualidad, pero lo importante es que fue, digamos, la, el tesón tremendo organizativo de Teresa, ¿no? El convertir una reunión de amigos, como iba a ser prácticamente nuestra cosa con los compañeros de Vigo, pues en este magno estudio, ¿no? Bueno, Bátimo es interesante porque Bátimo ha logrado, entre otras cosas, digamos, introducir la filosofía italiana en el pensamiento español, ¿no? Cuando yo estudiaba por aquí, ya hace tanto tiempo, ya se me ha olvidado, las referencias fundamentales eran, claro, era la filosofía francesa en aquella época, la filosofía inglesa y la filosofía alemana, pero el resto de las filosofías pues no existían. Y en concreto, pues de, de filosofía italiana, pues no se conocía prácticamente nada, ¿no? Y fue otra casualidad, claro, al fin y al cabo la vida son casualidades, que fue una visita a Venecia, en aquel momento con Ana Lucas, que pues nos pasó lo mismo que el de la copla, ¿no? Que nos encontramos con el río de Sevilla, pues nosotros nos encontramos ahí en la laguna veneciana, pues con el inmenso filón de la filosofía italiana. Nos trajimos 15 kilos de libros de italiano, nos obligamos a estudiar y a aprender italiano y claro, descubrimos ahí una cantidad inmensa. Ah, bueno, y hicimos, digamos, inscripciones en 4, 5, 6 revistas fundamentales en aquella época, como podía ser Autaud, como podía ser Alfabeta, como podía ser Rinascita, como podía ser Nueva Corriente, es decir, tantas que había en aquel momento y que yo ahora he pasado mis inscripciones a la UNED y se pueden ver las que están todavía funcionando, ¿no? Especialmente Autaud, con la cual tuvo una gran relación Bátimo y sobre todo Pieraldo Rovato. Entonces, el descubrimiento del pensamiento italiano. Y he de reconocer que a mí, en concreto, el alemán, pues me venía un poco de lejos. Hay que tener en cuenta que en mi época los únicos que tenían posibilidad de ir a Europa, dadas las escasez de becas, eran los curas. Eran los curas, versión dominica, versión jesuita, otras versiones minoritarias.
Y entonces los que no éramos curas, pues lo teníamos bastante crudo, ¿no? Entonces, claro, la, la conexión con el pensamiento, especialmente con el alemán, pues era complejo. Y en ese sentido, yo al menos utilicé la gran germanística italiana, que era Bátimo, pero era Cacciari, pero era Franco Rella, es decir, había una, era Giorgio Agamben, una gran cantidad de autores que Marramao, ya como Marramao, me sirvieron justamente para entrar de forma indirecta en Alemania, ¿no? Claro, no hay que olvidar que obviamente la parte norte de Italia pues perteneció al Imperio Austrohúngaro. Entonces, que había una conexión directa a un lado y a otro de los Alpes. Bien, a mí, yo que encontré para centrarme en Bátimo, ¿qué encontré en Bátimo importante en aquel momento? Pues justamente el problema del pensiero de Bolena. Había dos libros que salieron casi seguidos, uno se llamaba La crisis de la Ragione y el otro El pensiero de Bolena. Y los dos venían a incidir en un punto que ya en aquel momento se estaba empezando a hacer, digamos, como evidente, ¿no? Vamos a ver, los filósofos actúan, ya lo decía Nietzsche, ¿no? Como sismógrafos del tiempo. Luego lo retoma Musil también para los literatos. Y son capaces de ver lo que la mayoría de la gente no es capaz de ver hasta que es grande, ¿no? Pero en aquel momento, en los años 70-80, ya empezó a hacerse evidente que, digamos, la gran razón clásica, fundamentalmente el idealismo alemán, pues empezaba a no adecuarse como explicación de la experiencia contemporánea. Y empezó ya a formarse lo que se dio en llamar posmodernidad, ¿no? En lo cual pues puede haber mucho pensamiento, pero había tres fundamentales, uno que fue Bátimo, otro que fue Lyotard y otro un poco posterior, pero importantísimo y sobre todo, primero, porque escribía en portugués, segundo, porque ha desarrollado una epistemología del sur muy importante y muy en conexión al final con el último Bátimo, que es Boaventura de Sousa Santos. Entonces, esos tres fueron tres pensadores de la posmodernidad, bueno, de la única posmodernidad decente, claro. Hay que tener en cuenta que el momento de la posmodernidad es el momento de la reacción monstruosa de Wojtyla, Margaret Thatcher y Reagan. Y entonces hay un discurso, tanto a nivel ético-político como a nivel religioso, de decir, ya os decía yo que esto de la modernidad no iba a ningún lado, hay que volver bueno, Wojtyla quería volver, yo no sé ya dónde, Margaret Thatcher y Reagan al neoliberalismo más salvaje, ¿no? Entonces, en ese contexto hubo una posmodernidad leída desde la derecha en el sentido de crítica de la modernidad, sobre todo en sus aspectos no solo epistemológicos, sino también en sus aspectos éticos, sobre todo en sus aspectos políticos, ¿no? Entonces, justamente la ventaja de Bátimo con la de Lyotard y con la de Sousa Santos un poco después fue justamente hacer una crítica a la modernidad, pero no una antimodernidad. Porque claro, el problema es que para ser posmoderno hay que haber sido moderno, como para ser postmarxista hay que haber sido marxista. Y da la casualidad que estos señores nunca fueron modernos, con lo cual nunca pudieron ser postmodernos. Claro, eso es lo mismo que el post es como dicen los meteorólogos, ¿no? Lluvia en tiempo pasado, pero ha habido lluvia. Entonces, claro, es modernidad en tiempo pasado, pero ha habido modernidad. Claro, si usted no ha sido moderno, es decir, ha pasado por la modernidad defendiendo una filosofía perennis, una religión perennis, una política perennis y no se ha enterado de la modernidad, pues entonces no puede ser posmoderno. Entonces, claro, ahí hay que tener en cuenta y nosotros lo llevamos ya dando, ya ni me acuerdo cuántos años, ya casi 40, del intento de construir una posmodernidad de izquierda, ¿no? De hecho, en la Fundación de Investigaciones Marxistas hicimos también, pues en aquellos años, un pensamiento, un encuentro sobre la posmodernidad
justamente intentando recuperar esto, ¿no? Es decir, que no pase lo que los italianos dicen, a mí me gusta tanto esa frase, la de que se nos va el bambino con el agua sporca, ¿no? Con el agua sucia, que es lo que entiende esta posmodernidad de derechas, que aprovechan para tirar el agua sporca, pues el bambino. Y el bambino es nada menos que la ética y la política, es decir, un proyecto de emancipación humana, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entonces, con el agua sporca, es decir, con una epistemología racionalista fuerte, cientificista, no científica, sino cientificista, y no defensora del progreso, sino progresista, con todos estos istas que había que limpiar, que era el aquasporca, pues tiraron al bombino. Entonces, justamente nosotros procurábamos meter filtros para que no se nos fuera el niño por la, por el desagüe del fregadero, ¿no? O de la bañera. Y los filtros eran justamente para intentar mantener la apuesta de la modernidad, ¿no? Porque da la casualidad que eso es como la virginidad, ¿no? Que somos modernos, no podemos no ser modernos, ninguno de nosotros puede no ser moderno. Lo que pasa es que hay diferentes formas de situarse delante de la modernidad, ¿no? Entonces yo creo que la más creativa y que es una forma que se retrotrae a mucho tiempo, ¿no? Yo venía leyendo, no me gusta la palabra, me parece absurda, ¿no? Tenemos palabras castellanas, un poco, pues una intervención divina de, como todas las suyas, de Paco Jarauta, de hace ya también 30 o 40 años, en que hace un estudio en el Centro de Arte y de Investigación Estética de La Laguna, que fundó Chirino, en aquel momento vivía en aquel momento también Martín Chirino, y le presenta. Y ahí le venía diciendo justamente en un curso sobre Benjamin que hay que tener en cuenta que la reflexión, digamos, que nosotros llamamos posmoderna y en la cual este Benjamin es un posmoderno van las letras, el punto esencial de partida es nada menos que Weber. Es decir, Max Weber, en tanto que teórico de la modernidad, es el que facilita la posmodernidad. Y es que justamente Weber, a través de sus discípulos directos, como eran Lukács y como eran Bloch, que se reunían en la casa en su casa con Marianne Weber, con su mujer, de Heidelberg, luego tanto Lukács como Bloch influyeron decisivamente en Benjamin y en los frankfurtianos. Es decir, que hay una especie de génesis de la posmodernidad a partir de la modernidad. Entonces, nosotros cuando empezamos a estudiar modernidad, pues se nos ocurrió una cosa también de cajón. Es decir, ¿qué es la posmodernidad? Pues, si no un fin, al menos un momento de inflexión. Entonces, claro, si hay un momento de inflexión, pues claro, lo que te pide el cuerpo es ir al origen. Y por eso la discusión sobre la posmodernidad se veía, digamos, acompañada de una reflexión sobre el origen de la modernidad. Y ahí es clave, por supuesto, Weber, que es el gran teórico después de Marx, de aplicando toda la sociología moderna, pues construir una teoría de la modernidad que retoma a Marx, pero encima, digamos, como lo aumenta o la avanza 50 años más y le dota de las grandes aportaciones de la psicología y de la sociología contemporánea. Yo creo que entonces es importantísima esta especie de genealogía en la cual pues Bátimo también está. Es decir, ahí Bátimo, a él, como gran especialista en la modernidad, pues hace una referencia. Además es interesante porque releyendo esos libros del Bátimo de los años 60 70 que me parecen más importante y el más original, ¿no? Que tiene una parte cristiana al principio, claro, y otra cristiana al final, pero bueno, eso son cuestiones anecdóticas que no añaden nada a la teoría. Pero la aportación realmente importante no, es una cosa vital. Al final los viejos pues vuelven, como ya decía Machado en su copla Don Guido, volvió ese trueno vestido de nazareno, ¿no? Es decir, que
volver a la vejez, pues siempre la vuelta al cristianismo no viene mal. A lo mejor lo hago yo también todavía. Bueno, en el he leído, claro, católico, obviamente. Pues, algo serio. Luego pagas todo de verdad. Una espiritualidad como la luterana, que al final, bueno, es edad media eh, transformada. Va, no me interesa. Vamos, a lo que iba. Que la aportación realmente fundamental a nivel ontológico y epistemológico es el pensiero débil. Y ahí hay una especie de. Además, es interesantísimo. Claro, como la gente, como decía Muguerza, hace críticas solapadas, es decir, basadas en la solapa, y referencias de oídas, y no ha leído nunca los textos, pero yo que volví a releer el Pensiero d'Évole, la crisis de la Ragione y algunos artículos de aquella época, lo que es interesantísimo en Bátimo en estos años es que su referencia fundamental es la filosofía analítica. Es decir, que él está ahí hablando con Wittgenstein, está hablando con Popper, está hablando con los analíticos. O sea, es interesantísimo eso. Es decir, que justamente su diálogo, aparte de Freud, aparte, por supuesto, de Heidegger, claro. Pero hay, aparte de su gran maestro Parisot, es decir, la estética hermenéutica, aparte de eso, es que en aquel momento él, como todos los pensadores italianos de aquellos años, estaba discutiendo con la filosofía analítica. Es decir, estaba recuperando a Wittgenstein, recuperando a Popper, recuperando todo ese pensamiento, porque ellos pensaban que no se podía hacer como luego, claro, esta tripartición y esta idea de las cuadras y de las separaciones y tal, al final parece que si uno se dedica a Heidegger, no puede dedicarse a la filosofía analítica. Si uno se dedica a la filosofía analítica, no se puede dedicar a Heidegger. Entonces, claro, cuando nuestro marxista fundamental, Manuel Sacristán, dedica un trabajo, una tesis doctoral a Heidegger, a la epistemología de Heidegger, pues te chirría, ¿no? Pues exactamente igual cuando Cacciari, otro de los grandes filósofos italianos de la época, pues organiza una conjunción entre Heidegger y Wittgenstein. Entonces, claro, quiero decir que esas cosas que hacen los filósofos, los discípulos de los filósofos las obvian, ¿no? Y cuando ya la cosa se hace una escolástica, pues ya se opone, ¿no? Si usted es hermenéutico, no puede estudiar a Wittgenstein o que Wittgenstein sea una de las eh, bazas fundamentales de la hermenéutica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importantísimo y la idea del pensamiento débil es muy importante. Es simplemente la constatación de que el idealismo clásico alemán, que es la base de nuestra filosofía, de la filosofía Tutkur, empieza a hacer aguas a partir de los años 20, 30 del siglo XX y se produce una crisis que tener en cuenta que la idea de crisis, yo empecé escribiendo filosofía, un libro que se llamaba La crisis de la catástrofe, y sigo con la crisis, es decir, desde el año 80 hasta el año veintitantos, entré en la crisis y no he salido en la crisis, y eso yo creo que no es un problema personal, sino colectivo, es decir, llevamos como 40 años metidos en la crisis. Una crisis que empezó en los primeros años del siglo XX, la famosa crisis de fundamentos de la lógica y de la ciencia, es importantísimo eso. Jarauta, en otro de sus análisis maravillosos, y Cacciari, de la obra de Musil, El hombre sin atributos, pues justamente Musil era un ingeniero y hizo una tesis sobre Mach. Entonces, Mach es un elemento absolutamente esencial en la literatura de los años 20 y especialmente en la del propio Musil. Y otro autor al cual le acabo de dedicar ahora un artículo, que es Kafka, nada menos que en Kafka, tiene un artículo maravilloso en el que cita una frase, bueno, una frase, media página, de Eddington, de la idea, de la noción Eddington viene a decir la diferencia entre el mundo tal como lo vimos en la experiencia normal y el mundo tal como lo expone la física cuántica.
Es decir, somos una serie de átomos y moléculas moviéndose continuamente, aunque nosotros nos vemos como cosas, sí, estoy acabando ya, como cosas sólidas, ¿no? Pero en realidad es un movimiento. Bueno, pues Kafka, nada menos que Kafka, retoma y cita en sus textos media página de Eddington. Entonces, Musil con Mag, Kafka con Eddington, hay una conexión directa porque los primeros que dieron, digamos, el aldabonazo de la crisis fueron los matemáticos, fueron los lógicos en los años 20. Luego, o al mismo tiempo, se produce en la pintura y en la arquitectura y en la música. También hay en la música y ahí el último, yo ahora estoy también viendo las últimas o las sinfonías rompedoras de Mahler, y uno que estaba allí muy atento con el oído, discípulo y amigo de Mahler, es Schoenberg. Y Schoenberg, es decir, el revolucionario de la revolución dodecafónica, se inspira en Mahler. Y justamente dice, ya Mahler descubre a partir de la tercera, pero fundamentalmente en el famoso adagio de la incompleta en la décima, ya lo que es una confesión de que la forma del gran sinfonismo clásico alemán es imposible y hay que crear algo nuevo. Y ahí llega Schoenberg, luego Alban Berg y Anton Weber, es decir, los decafonistas, pero que salen directamente de las aporías en las cuales Mahler se había metido. Y él entrega y la décima la deja aparte porque se muere, porque se encuentra con problemas irresolubles y lo deja como problema. O sea, quiero decir que empezando en la lógica, la filosofía de la ciencia, el arte, especialmente pintura, escultura, pero también arquitectura, ¿no? Toda la discusión sobre el ornamento, los Wagner, toda esta discusión que analiza el maravilloso libro de Steinhoff, aquí lo tradujeron como Hombres Póstumos, de Cacciari, pues todo ese ámbito de reflexión en el arte, en la literatura y en la filosofía se da en esos años. Y entonces, justamente, cuando lo que hace la posmodernidad es levantar acta de esa serie de crisis que ya en los años 80 ya no había que ser un sismógrafo para detectarlo. Bastaba simplemente con vivir en la experiencia cotidiana, al menos de nuestra civilización, y estar un poco al tanto de ver cómo iba la literatura, cómo iba la arquitectura, cómo iba la filosofía, para darse cuenta de eso. Y eso es lo que hace este Bátimo, y eso es lo que hicimos nosotros siguiéndolos a él, ¿no? Entonces yo creo que Bátimo en ese sentido ha sido absolutamente fundamental, ya digo, junto con Sousa y con Lyotard, y es una aportación fundamental de la idea de que ya un ser potente, una razón con mayúscula, una especie de predominio del idealismo es imposible y que hay que ir, pues bueno, a una razón, pero eso es razón, cuidado, razón con minúscula, pero razón, somos racionalistas, cuidado, igual que somos modernos. Y en ese sentido hay una especie de conciencia de que ya no se puede seguir razonando de la misma manera. Y yo creo que esa es la aportación fundamental y en ese sentido seguimos siendo posmodernos y es lo que hay que retomar y fundamentalmente agradecerle a Bátimo pues su enseñanza en ese. Bueno, solamente quiero acabar para, digamos, recoger un poco de la crítica a la subjetividad. Bueno, yo creo que una de las grandezas de Bátimo, no muy corriente por estos lares filosóficos, es que fue no solo un profesor, sino también un militante desde el principio. Es decir, que pensó que la filosofía no era solamente un discurso, sino algo para practicar, ¿no? Y en ese sentido, tanto a nivel político como a nivel religioso, pues fue un activo, un activista y un práctico y un político, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante también, recuperar esa dimensión humana que aunque a mí a nivel teórico me interesa menos, pero hay que reconocer que es muy importante y sobre todo es un elemento fundamental porque, y ya esa es la última frase, ahora que la gente siempre nos está exigiendo a los filósofos, ¿y usted para qué sirve?
pues una de las pocas o de las grandes cosas en las cuales podemos servir los filósofos es para justamente ayudar a pensar y ayudar a vivir en unas circunstancias realmente complejas como son las actuales. Bátimo nos ayudó a pensar y nos ayudó a vivir, y en ese sentido, pues es un homenaje completamente merecido y sobre todo un impulso a que lo sigamos leyendo los textos. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Por Martínez, podéis continuar con este hilo análogo en su artículo publicado en el libro En la fuerza del pensamiento débil, la crisis de la razón y el pensamiento débil. Y en relación a la aportación de Alejandra Toro Murillo, además de la introducción espléndida que ha hecho hace un momento, también leer su propia intervención en el libro que se llama Poesía, Violencia y Debolismo. Y ahora tened en cuenta que luego discutiremos y ampliaremos lo que hemos comentado. Por alusiones, no dejéis de leer, por favor, ya que estamos en un contexto justamente de libros, ¿no? El texto de la posmodernidad, Jean-François Lyotard y Gianni Bátimo, que hicimos Bryce González Arribas, se ocupó de Lyotard y yo debatimos, y está en un libro en una colección muy divulgativa, en estos libros del país, y nos obligaron en interlocución a que fuéramos más divulgativos, y la verdad es que quedó un libro bastante atendible. Juan José Tamayo Acosta nace en Palencia, en Amusco, en 1946, es doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Filosofía por la Autónoma de Madrid. Emérito honorífico de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría en la Universidad Carlos III y secretario general de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, así como miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación y profesor honorífico de la Universidad Internacional de Andalucía. Colabora en algunas de las principales revistas latinoamericanas y europeas de teología, ciencias sociales y ciencias de las religiones, así como en el diario El País, el periódico de Cataluña y El Correo. No cabe duda de que es uno de los principales referentes de la teología de la liberación en Europa, participando asiduamente en los distintos foros mundiales celebrados en los diferentes países del que llamamos cada vez más el sur global. Conferenciante internacional y profesor invitado en numerosas universidades de España, Europa y América Latina, Estados Unidos y África. Es uno de los teólogos españoles con mayor reconocimiento a nivel internacional en el análisis sobre el fenómeno religioso desde una perspectiva crítica y uno de los intelectuales con mayor presencia pública en los medios de comunicación. Ha publicado más de 60 obras, no me las han pasado, luego no las voy a leer, muchas de ellas traducidas a varios idiomas, entre otras Dios y Jesús, El horizonte religioso de Jesús de Nazaret, y este que está en Trota, en Madrid, en el 2000, ha sido condenado por el Vaticano en el año 2003. Bueno, pues algo de esto nos comentará. Muchísimas gracias por estar aquí en esta que yo pensaba que era su casa en todos los sentidos. Si no lo es en algunos patrimoniales, desde luego sí lo es como filósofo, teólogo y una persona realmente muy reconocida en los medios internacionales, donde no es fácil ejercer tampoco la teología crítica. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias. Después de esta presentación, lo único que puedo hacer es defraudarles. Para no dejar en mal lugar a Teresa, pues voy a intentar estar a su altura. Bueno, primero aclarar lo que ya ella misma ha confirmado, que no soy el dueño de esta librería, porque la única propiedad que tengo es la palabra, que de la que no se puede apropiar el neoliberalismo. Y en ese sentido, pues estoy encantado de la propiedad de una librería. Bien, es verdad que
es cierto que soy un cliente asiduo, todas las semanas, pues compro 4 o 5 libros, porque además, claro, el dueño de la misma es el que me facilita el catálogo de las novedades y en ese sentido, pues soy un privilegiado. Y agradezco esta invitación porque creo que de los 4 soy el único que no tiene ningún texto en el homenaje y tengo que deciros que ha sido por el interés y la insistencia de mi entrañable amiga Teresa. Me propuso 3 días, 19, 12, 19, 23 y 6. Y la verdad es que ninguno de los 3 podía. Y solamente podía hoy, por otra serie de ocupaciones, y claro, cuando ella me invita a esta presentación del libro, que ciertamente he leído, no digo de principio a fin, pero sí con bastante amplitud e intensidad, pues me acordé enseguida de un encuentro que tuvimos en esta librería hace 16 años, creo que por 6 años, creo que por estas fechas, el año 2018, con motivo de la presencia de Bátimo en una tesis doctoral, no recuerdo quién era el doctor. Jesús Lozano Pina. Jesús Lozano, mira, que Sí, luego la tesis se llama El amor es el límite. un entrañable amigo mío. Bueno, pues fue muy interesante ese encuentro porque tuvimos un debate sobre el tema precisamente de la aproximación de Bátimo al cristianismo. Y entonces yo le planteé esta cuestión, ¿no? Yo le dije, mire, usted hace una aproximación al cristianismo a partir de una hermenéutica de Nietzsche y de Heidegger. Digo, yo creo que sería mejor una aproximación al cristianismo desde la hermenéutica de Walter Benjamin y Ernst Bloch. Bloch lo tenía como muy cercano porque hice mi tesis doctoral sobre él, ¿no? Bueno, pues la verdad es que fue un diálogo apasionante dentro de nuestras diferencias. Seguramente Teresa lo recuerda, había mucha gente en el acto y después de aquel encuentro, para preparar esta intervención, pues he vuelto a leer ese libro, que yo creo que es importantísimo, después de la cristiandad por un cristianismo no religioso, ¿no? Y lo he hecho con el mismo interés y con el mismo disfrute que cuando se publicó. Creo que en castellano se publicó el año 2003, que justamente coincidió ese mismo año con un libro que publiqué yo que era Adiós a la cristiandad. Después de la cristiandad y yo adiós a la cristiandad. Entonces, en esta intervención empiezo por recordar una afinidad de Bátimo con un teólogo, yo creo que el único teólogo mártir en Europa del siglo XX, que fue Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, que fue pues este teólogo alemán ejecutado por el nazismo, precisamente por haber combatido a Hitler de pensamiento, palabra y obra, ¿no? Y él está preso del año 1943 hasta su ejecución en abril de 1945 en el campo de concentración de Flossenbürg, justamente 15 días antes de liberarse el campo, y él escribe durante todo este tiempo de cautiverio una serie de cartas a su amigo Eberhard Bethe, que luego va a editar con el título de Resistencia y sumisión, cartas y apuntes desde el cautiverio. Bueno, pues en ese libro él va a abogar por una interpretación no religiosa del cristianismo. Pero yo creo que casi literalmente, no sé si conocía Bátimo esta obra, pero casi literalmente coinciden, ¿no? Por ejemplo, Bonhoeffer pues dirá que hay que renunciar a hablar de Dios de forma metafísica, a pensarlo en clave de absoluto e infinito y a situarlo fuera del mundo. Esa interpretación lleva a descubrir a Dios en la debilidad y en la impotencia, en el sufrimiento y la cruz, no en esos 5 atributos que aplicaba a Dios la vieja teodicea escolástica, una escolástica
que eran la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la providencia y la violencia. Fíjense en qué terminan los 5 atributos en la expresión o la palabra cía. Lógicamente, ese Dios con esos 5 atributos terminados en cía, ¿con quién iba a hacer alianzas y con quién iba a ponerse de acuerdo? Pues con los grandes poderosos de la tierra y muy especialmente con esta organización que controla la vida y los pensamientos más íntimos de todos los seres humanos. Bueno, pues 6 décadas después, y lo tengo escrito porque soy bastante incontinente verbalmente y no quiero que me retire la palabra antes de que yo termine la exposición. Digo, 6 décadas después fue Gianni Vattimo quien retomó en el libro que estoy ahora releyendo la idea de Bonhoeffer y defiende un cristianismo no religioso, si bien desde nuevas bases y desde tradiciones distintas. Vattimo, que en su época de estudiante aprendió del pensador neotomista Jacques Maritain a desconfiar de alguno de los dogmas de la modernidad, se reencuentra con el cristianismo a través de Nietzsche y de Heidegger, dos filósofos críticos de la modernidad. Entonces, claro, la pregunta que yo le planteé entonces, me la planteo ahora, ¿no? ¿No resulta esto paradójico tratándose de dos pensadores no cristianos y en el caso de Nietzsche anticristiano? Dice, en absoluto, cree el filósofo italiano. Con el anuncio de la muerte de Dios, Nietzsche no está haciendo una profesión de ateísmo, sino mostrando que no hay un fundamento último. En realidad, no niega la existencia de Dios, dice Vattimo. Lo que ha muerto para él es el Dios moral, el Dios de la escolástica medieval y de la metafísica, el Dios de los filósofos, al que recuerdan se refería Pascal, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, decía él, no el Dios de los filósofos. Heidegger, a su vez, se opone a la metafísica objetivista en nombre de la libertad humana y cree que no es posible pensar la realidad como una estructura anclada en un fundamento último. En consecuencia, tampoco puede unificarse el pluralismo actual en nombre de una verdad única. Y dice Vattimo, si Dios ha muerto y la filosofía ha tomado en consideración que no puede captar con certeza el fundamento último, ha concluido también la necesidad del ateísmo filosófico. Y es posible, dice, creer de nuevo en Dios, escuchar su palabra, tomar en serio la Biblia, libro que a su juicio la metafísica racionalista ha ido negando poco a poco, ¿no? En la época en que yo estudiaba teología, en un momento de teología y filosofía neoescolástica, porque claro, hay que distinguir entre escolástica y neoescolástica, ¿no? La neoescolástica es el vinagre del vino espumoso que no sirve ni siquiera para las ensaladas, ¿no? Bueno, pues cuando yo estudiaba precisamente en la Sagrada Escritura en un seminario provinciano, estudié en un seminario del norte de España, 10 minutos, muy bien. Pues no quiero consumirlo en anécdotas, pero las anécdotas también vienen bien. Pues como les digo, estudié filosofía y teología neoescolásticas en un seminario del norte de España que se llamaba Seminario Conciliar de San José. Y claro, cuando yo digo que estudié en un seminario conciliar, la gente pues dice, qué suerte tuvo Tamayo de estudiar en un seminario conciliar, creyendo que lo de conciliar se refería al Concilio Vaticano II, pero no, era seminario conciliar por el Concilio de Trento. Bueno, pues en ese momento estábamos, por ejemplo, interpretando el texto aquel del Éxodo, cuando Dios se le revela a Moisés, le dice, vete a liberar a mi pueblo ante el faraón, y le dice Moisés, pero bueno, ¿en nombre de quién voy? Si soy un don nadie, ¿no? Y entonces Dios le contesta, yo soy el que soy. Bueno, pues ese texto es considerado como un texto de la metafísica más radical que luego se pudiera hacer, cuando en la Biblia hebrea todo el pensamiento es un pensamiento simbólico y para nada un pensamiento filosófico metafísico, ¿no?
Entonces, Bátimo considera a Heidegger un pensador cristiano, siendo consciente de que es una idea no compartida y un intérprete que se inspira en el cristianismo como hilo conductor con quien comparte su afirmación: solo un Dios puede salvarnos. Por cierto, entre paréntesis, es verdad lo que ha dicho Alejandra, que precisamente este enfoque es el que le ha vinculado muy estrechamente al Papa Francisco, ¿no? Y el año 2013 recordarán que a la vuelta del viaje del Papa a Brasil dijo aquello de hagan el lío, y el propio Bátimo se apoyó en ello para animar a los jóvenes a que siguieran al Papa. Bátimo critica con especial severidad la imagen del Dios totalmente otro que ofrece buena parte de la filosofía moderna de la religión. Dice, ¿por qué? Por considerar que está muy cerca del Dios del Antiguo Testamento, tiene muy poco que ver con el Dios encarnado en Jesucristo, conserva muchos de los rasgos del Dios violento de las religiones naturales y sigue siendo, en definitiva, y cito literalmente, el viejo Dios de la metafísica. Pero de esta crítica no se salva, por ejemplo, tampoco el filósofo Levinas, el filósofo judío, que dice que realmente se ubica en este campo. La filosofía de la religión de Bátimo no transita por los caminos trillados del pensamiento moderno, que entiende a la filosofía de la historia como una interpretación secularizada de la idea judeocristiana de la salvación, sino por otros que la modernidad ha descuidado. Y en concreto, cito los siguientes. La teología de la historia, por ejemplo, del monje Calabrés, los discípulos espirituales de este, entre quienes Bátimo cita a Schleiermacher, Schelling, Dostoyevsky, y a este le llama, comillas, el pensador cristiano más fiel al Evangelio, con su paradójica elección de Cristo incluso contra la verdad. Igualmente, esa filosofía de la religión es heredera del anuncio de la muerte de Dios de Nietzsche, que afirma coincide con el relato evangélico de la crucifixión y radicaliza la paradoja del novelista ruso. Igualmente, es la influencia de la ontología del acontecer de Heidegger frente a la metafísica del ser. Y por lo mismo, los estudios antropológicos religiosos de René Girard. Tiene unos debates interesantísimos. No sé si creo que hay un libro. Pensamiento y fe débil, verdad y fe débil. Exactamente. Bueno, pues claro, coincide con René Girard, Bátimo, en que si existe una verdad divina en el cristianismo, es la que consiste en el desvelamiento de los mecanismos violentos de lo sagrado que caracteriza al Dios metafísico. Y la clave fundamental, o la palabra que ya ha pronunciado Alejandra de su filosofía de la religión, es la kenosis. Kenosis, que es una expresión que tiene su origen en un texto de Pablo de Tarso en la carta a los filipenses, ¿no? Cuando dice que Jesús renuncia a su propia divinidad precisamente para convertirse en ser humano, ¿no? Y entonces para él la palabra, la expresión kenosis, llevada a la reflexión sobre Dios, dirá que supone el debilitamiento de Dios y la desacralización de Dios, ¿no? Estamos ante una concepción posmoderna de la fe que nada tiene que ver con la aceptación de los dogmas rígidos del catolicismo oficial y ante una imagen de la Iglesia como comunidad de creyentes que escucha y pone en práctica el mensaje cristiano al decir del propio autor. Es la Iglesia del después de la cristiandad y es esta una filosofía que tiene bastante de autobiográfica y ahí radica parte de la riqueza y del atractivo de este libro de Bátimo, ¿no? Teoría y praxis, teoría, o sea, biografía y teoría, yo creo que van en mucha armonía y también comparto la última afirmación
del profesor cuando decía que importantísimo en Bátimo era esa capacidad de articulación entre su reflexión teórica y su praxis militante. Y con esto terminaría, ¿no? En relación con la biografía. En la biografía de Bátimo se encuentra la opción por los sectores empobrecidos y la ubicación en los márgenes, que es también la seña de identidad de la ética del cristianismo. Es precisamente en los márgenes de la sociedad donde se han fraguado siempre y siguen fraguándose las alternativas, las grandes transformaciones y, en definitiva, la utopía. Y termino con este texto del propio Bátimo que dice: el cambio lo impulsan los que no están bien, los pobres y los oprimidos. El cambio no tiene por qué ser mejor, pero el mantenimiento de lo que hay implica una clausura del futuro. Hay una motivación ontológico-cristiana. Por un lado, los oprimidos intentan cambiar las cosas. Por el otro, el hecho de que los débiles son más. Y dice, y eso es la democracia. Gracias. Muchísimas gracias a Juan José Tamayo. Yo casi voy a renunciar a presentarme a mí misma porque así gano tiempo. Sí, es mejor. No, no, sí, realmente en el libro está ya, bueno, pues soy catedrática de filosofía de la UNED y directora de la Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica Crítica. Tengo 12 libros, soy una vocacional apasionada de la filosofía y también hay textos fílmicos y mi posición, ¿ves? Con eso ya se puede, se encuentra en Google todo. Mi posición en relación a mi amado maestro Gianni Bátimo es sencilla en el sentido también de no desanimar a mis doctorandos que están hoy aquí, y es el prolongarle hacia atrás. Es decir, el Schritt zurück de Nietzsche y el Ewige Wiederkehr desgleichen del propio Nietzsche, entendidos como retorno, no aplicado a ninguna cosmología física, sino a la filosofía de la historia y la teología política, en lo que se traduce en una posición que es el greco-cristianismo de las fuentes que sí se basan en Logos, Moira, Aletheia y que permiten Logos como racionalidad común y topología legislante de todos los lenguajes, Moira como recepción de la Geschichtlichkeit, de la historia como Geschichte, como donación, y no la mera historia de los poderosos, ¿verdad? Y, por lo tanto, Logos, Moira y Aletheia como verdad ontológica originaria, que no es la verdad judicativa, ¿verdad? De esto he comentado durante años enteros con Bátimo. Él estaba de acuerdo, sin duda, pero le parecía que si no se enfatizaba la filosofía de la historia, de la teología política que inaugura el cristianismo no imperial, no pasado por la dominación de Roma, entonces se perdía la dimensión, en efecto, del dar la palabra a los débiles, a los desheredados, a los excluidos, a los que ni siquiera tienen representación democrática. Yo esto lo comparto por completo. Bien, antes de seguir, no puedo no dar las gracias a Rosa María Martín Aranda, ya me está pareciendo hasta grosero y torpe, la vicerrectora de investigación y vicerrectora primera y de transferencia de la UNED, porque no solo está aquí, mil gracias, en tantas otras ocasiones también con Bátimo en vida, y por haber escrito el prefacio de este libro que se llama Gianni Bátimo, el gran filósofo italiano, creador de la teoría del pensamiento débil. Muchísimas gracias. Esto hay que leerlo con atención y además ella ya en su, bueno, no quiero ser tan enfática, pero en su inteligencia velocísima ya se da cuenta en el acto de que una de las dimensiones diferenciales de Bátimo en relación a la técnica y al arte es haber comprendido que la hermenéutica es una teoría de la transmisión y por lo tanto tener una comprensión laudatoria. Esto le valió muchísimo a Bátimo en todos los sentidos y no hostil de antemano
respecto de los media, los periodistas, las televisiones y toda la divulgación y la transferencia. Bueno, vamos a ver cómo consigo que yo me quepa, que yo quepa, que quepa yo y quepa lo que quiero decir en el tiempo pequeño que queda. Fijaos, hemos hablado en los días anteriores de la relación de Bátimo con la estética de Gadamer y de Pareison. Después hemos hablado del giro a la izquierda, de la izquierda nietzscheana y la izquierda heideggeriana. También del giro teológico de un cristianismo sin cristianidad. Esto que ha dicho el profesor Tamayo es importantísimo, en el que se liberan dimensiones de los pasados posibles y las pietas de la heredad gadameriana, interpretada como caritas, como haris, como gracia y como caridad por parte de Bátimo, para liberar dimensiones emancipatorias de los pasados, de aquellos bloques de paradigmas en los que tenían que formar parte de dimensiones del poder que no les correspondían y, sin embargo, sin las cuales no se habrían podido transmitir, ¿verdad? Un cristianésimo sin cristianidad. En ese sentido, sin religión, en el sentido de una iglesia de las cruzadas, de una iglesia de la conquista colonizadora, y entonces sí mantener este cristianismo de los débiles, de la fraternidad, en efecto recurriendo a la kenosis como debilitamiento y a las primeras comunidades, además, o las comunidades de base, en relación a un retorno que se actualiza, porque esto es lo más interesante de la complejidad de la hermenéutica, y es que no es una memoria de los pasados ya sidos, sino un andenken como danken, como gedanken, como dichten, es decir, gratitud de reconocimiento, de recreación y de dar lugar otra vez a los espacios de emancipación que podían o clausurarse o sencillamente desembocar en inatendibles, ¿verdad? Bueno, muy bien, de esto hemos hablado estos días y yo me quedé en la última intervención en una cronología que va desde el credere di credere, el creer que se cree, donde el giro teológico de Bátimo se hace explícito, que es de 1996. Bátimo en ese momento cumple 60 años y en la década que va hasta los textos que conmemoran cuando le hacemos doctor honoris causa por la UNED, siendo yo su madrina académica, y que son varios muy interesantes, otra vez el templo de los libros, ¿verdad? Estos textos culminan en una trilogía en italiano, en castellano y en inglés, que es Weakening Philosophy, debilitando la filosofía. Yo ahí intervengo con un texto bastante en la línea de lo que se ha dicho, una liberación incluso de lo divino, que no pertenece entonces ya a lo divino dogmático ni lo todopoderoso, y se llama The Rights of God in the Postmodernity, los derechos de Dios en la posmodernidad. Ahora decía Bátimo que la modernidad, que necesitaba que fuéramos ateos y escépticos de manera epocal, está en crisis. Podemos volver a renombrar, repensar, recrear qué es lo divino y qué tiene que ver con la filosofía de la historia y con la teología política, ¿verdad? Los derechos de Dios. Se puede volver a ser religioso sin necesidad, fijaos, cuidado en esto, en el positivismo, ¿verdad? Sin necesidad de ser primitivo, subdesarrollado, dogmático, si me dejáis que lo diga en broma, un poco solamente para que estemos más en relación, y hasta caníbal. No, hombre, no, por favor, estamos hablando de filosofía del espíritu, de capacidad, de comprensión, de la solidaridad. Bueno, ¿qué ocurre entre el Awakening Philosophy y el creer que se cree? Creer que se cree está traducido a 30 lenguas del mundo. Yo decía el último día en broma que por lo tanto a todas, porque salvo algún dialecto del polonés o de Groenlandia, pues claro, que esté traducido a 30 lenguas del mundo, es muy interesante esa reproposición de lo divino, lo sagrado en el sentido de lo indisponible, no de la violencia de lo sagrado,
en la obra de Bátimo, ¿verdad? ¿Qué ocurre entre este esta debilitación de la filosofía y el creer que se cree? Ocurren los textos que se han mencionado. Un cristianismo sin la cristianidad, la discusión con René Girard sobre la violencia y lo sagrado, la discusión con Richard Rorty, el futuro de la religión, en la insistencia de Bátimo de que seamos pluralistas y que estemos en una nueva koiné. No puede nunca significar que seamos relativistas, porque esto sí que haría el caldo de cultivo al neoliberalismo, sobre todo individualista, y a partir, sin embargo, del 2006 y este doctorado nuestro en la UNED, donde hacemos 3 libros para él. Uno se llama Ética de las Verdades Hoy, homenaje a Gianni Bátimo, interesante ya la comprensión de la verdad como praxis, ¿verdad? Como ontología de la acción, y en plural, Ética de las Verdades Hoy. Hacemos otro que se llama El mito del uno, Horizontes de la Trinidad, porque el mito del uno fue el texto justamente de su lección magistral cuando recibió el doctorado honoris causa, y Horizontes de la Trinidad inmediatamente le hicieron también doctor honoris causa en Argentina, fuimos a Lima y también en la Inca Garcilaso de la Vega, y además la pasión de Bátimo era la Academia de la Latinidad. Europa Latina, Francia, Italia, Portugal, España y América Latina. Y en América Latina realmente tiene una repercusión en la que, gracias también al mucho trabajo que hemos hecho, siempre es considerado uno de los primeros filósofos del mundo, y se le lee y se le estudia también, sobre todo gracias a Ercritia. Y el otro muy interesante, luego también como esto que decía el profesor Francisco José Martínez, este sismógrafo del futuro, se llamaba también Alianza entre las civilizaciones, y era encuentros con el Islam. Claro, contra toda esta demonización de la conversión del Islam en el fundamentalismo. Ya sé que es apasionante, ahí están los libros, tengo que seguir. ¿Qué ocurre desde estos libros hasta la última obra? Bien, hasta la última obra, que es Alrededores del Ser. Ese de Edin Torni, que yo también traduzco, eso es un regalo maravilloso que yo recibo con mucha emoción. Uno me dice, tradúcelo. He discutido menos de lo que yo quería con muchos de los grandes profesores hispanohablantes y latinoamericanos, pero tú se lo harás llegar. Ortiz Osés, con quien discutió mucho en Salamanca, Mauricio Beujot, con quien discutió mucho en México. ¿Y qué ocurre entre el 2006 y ese de Dintorni del 2018? Una polémica de la que no hemos podido todavía hablar, pero que atraviesa como un hilo transversal nuestro seminario de la fuerza del pensamiento débil, y es la cuestión de la verdad y la cuestión de la realidad. Sobre todo hay estos textos de la verità, sobre la verdad, de la realidad, ecce común, interesante, ¿verdad? En vez del ecce homo de Nietzsche, o el ecce común, la comprensión de ser común, comunitario, y no ser Dios. El texto de Addio a la verità es una auténtica provocación. Ahora voy a referirme muy brevemente a esto, porque a los filósofos que estáis aquí eso no os sorprende tanto, ¿verdad? A lo que se dice es a la verdad como adequatio intellectus et rem, es decir, a la verdad del juicio, a la verdad del concepto interior y su intencionalidad referido a la realidad exterior, asunto que tiene demasiados presupuestos, como podéis notar, ¿verdad? No, lo que se dice es esta verdad judicativa, que es la verdad dogmática, o bien es dogmática o bien es escéptica, pero no es la única verdad. Esta es la gran aportación de Heidegger, la verdad ontológica, la verdad de la filosofía de la historia, la verdad como acontecimiento, incluso como revolución de paradigmas, es aletheia. Aletheia como desvelamiento, desocultamiento, desencubrimiento, y como dar la palabra a lo callado, velado, tapado, oprimido. ¿Quiénes son estos? Para decirlo ahora con Walter Benjamin, en efecto, incluso con Ernst Bloch, ¿verdad? Los vencidos de la historia, o los que están siendo oprimidos en la historicidad. Este adiós a la verdad es, por lo tanto, el adiós a la verdad judicativa, dogmática o escéptica,
y la reproposición por parte siempre de este heideggeriano de izquierda, se llama a sí mismo así, que es Bátimo, de la aletheia. Pero una aletheia no entendida en términos místicos, no sé quién habría entendido esto nunca así, pero bueno, esto será una cuestión a discutir, sino en términos de ontología de la praxis y ontología política, claro, como en Parménides. De esto no podemos hablar nosotros ahora, pero sí me habéis oído decir con Aristóteles, lego praxis, llamo acción, y no kinesis ni tecne, ni movimiento ni tecne, a la aletheia. Y esta aletheia, llamo praxis, que solo se da si es recibida por el discípulo, el amado, el amigo de la entelegia, y que acontece en Das Ereignis, esta verdad tiene estatuto práctico, estatuto poético, estatuto transformador, ¿verdad? Por lo tanto, adiós a la verdad, ya me voy a callar, en este sentido, adiós a la verdad de la realidad, cuidado, porque si solamente gentes muy incultas o gentes muy perezosas pueden pretender que su visión del mundo es la realidad. Sencillamente no han pensado nunca, no se han hecho cargo de que tienen una inscripción en perspectivas, en contextos que pertenecen a determinados lugares del mundo, a determinados lenguajes. No se puede, para la hermenéutica, ¿verdad? No se puede ser realista. Eso no significa, no puedo ahora entrar en ello, no significa que el giro lingüístico suponga, más que la asunción, ¿os acordáis con Gadamer? Sein wir verstehen kann ist Sprache. El sentido del ser que podemos comprender, comunicar, transmitir, es el lenguaje. No se puede dar sin lenguaje. El lenguaje puede ser desde un tam-tam hasta un beso, pero no puede no ser comunicador, no puede no ser logos, conversación. ¿Verdad? Como siempre Bátimo decía, citando a Hölderlin, desde que somos una conversación. ¿Qué ocurre entonces entre el Weakening Philosophy, entre el Debilitando la Filosofía, el doctorado honoris causa de la UNED y alrededores del ser? Esos textos, leedlos por favor, porque es apasionante cómo el rebajamiento de la verdad judicativa, dogmática o escéptica lo que deja es el espacio-tiempo histórico-político-teológico libre para el acontecer de una verdad que no es la del juicio, sino para los que sí somos greco cristianos y greco filósofos, la de la noesis, es decir, una espiritualidad racional que consiste en agradecer, en recibir, en recrear. Voy a dejar eso ahí porque, como veis, son dimensiones de alrededores del ser. La última obra de Bátimo, él la publica en italiano en el 18, ese de Dintorni, interesante, estuvimos dudando si llamarle las afueras, decía no, porque alrededores, ¿no? En el sentido de rodear, pero no acceder, sino es a través de el Andenken de la rememoración. Yo comprendo que a los realistas les cuesta mucho hacerse cargo de que realmente no ven la realidad tal como ella es, sino que rememoran, recrean, escuchan, piensan, la realidad se da en el lenguaje, no voy a hablar. Y el giro lingüístico, naturalmente, es un giro ontológico y estético de otro espacio-tiempo, es un giro al mismo tiempo poético, es un giro ético-político, alrededores del ser, que es la última obra de Gianni Bátimo, es una maravilla, lo podéis leer, ya él ahí no descubre más. Ha hecho la aventura de el catocomunismo, incluso gracias sobre todo a Santiago Zabala, con quien yo no comparto muchas cosas porque le faltan dimensiones teóricas, se ha puesto en manos del chavismo, yo no le he acompañado nunca en eso, o en comprensiones del último comunismo de Raúl Castro en Cuba, yo no le he acompañado en eso, no hacía falta. No hacía falta porque el catocomunismo hermenéutico modifica tanto al comunismo asambleario, en efecto hacia los más desfavorecidos, como al, al catolicismo, que eso es un asunto muy importante en la modificación de una iglesia de la que ya hemos hablado. En alrededores del ser
lo que hace es volver a las conversaciones y a las conclusiones abiertas de las conversaciones que ha mantenido durante toda su vida. Y por lo tanto vuelve a conversar con Wittgenstein, con Martha Nussbaum, con Derrida, con Foucault, con Deleuze, con Gadamer, con Pareyson, con Richard Rorty, pero sobre todo, y esto tiene una enorme importancia, seguramente después de esto ya no pueda yo decir casi nada más, con Heidegger. Él sigue sin haber, no termina de hacerse cargo. Claro, hay una posición de una ecología geopolítica en Heidegger, sobre todo después del escándalo de marketing de Peter Chauny y de los Schwerte Hefte, de los cuadernos negros y de todo un elemento enorme de marketing terrible que se organiza allí. Y claro, él sí lo lee. Él lee los cuadernos negros, lee los tratados ontoteológicos, es decir, de Sinum, Fomegaignis, los Beiträge, los tratados de los años 30 a los años 70 que están aireando. Cuidado con esto porque es muy importante, aunque no puedo detenerme del todo en ello, pero tened en cuenta que Heidegger allí establece una cosa que recoge desde luego Bátimo, siempre fiel a Heidegger. Y esto le cuesta además en las clases hegemónicas burguesas del Torino muy burgués, que es al mismo tiempo muy cercano a Suiza, le cuesta aislamientos, ¿verdad? Y es que Heidegger nunca fue antisemita, sino que lo que denuncia es que hay un semitismo metafísico que incluso, lo dicen mejor algunos de los discípulos de Bátimo, que incluso participó en el holocausto del semitismo físico. ¿Qué significa un semitismo, un sionismo metafísico? La desenraización, la no pertenencia al lugar, la no pertenencia al límite, la no pertenencia a la patria, al lugar de pertenencia o a la matria, y hace que de nuevo vuelve a ser eso apasionante. Voy a callarme leyendo tres cosas. Por lo tanto, alrededores del ser, conversaciones y sobre todo la vuelta a declarar la filosofía política de Heidegger es la filosofía perteneciente a la situación. Él dice, no tenía más remedio, bueno, eso lo leéis, no podía no tener ontología política. Quiero leer unas cuantas cosas y me callo, quizá con la lectura se me perdone. En la página 25, la carta entera de Simone Caminada a este congreso, completamente cairológico. No lo habíamos pensado. Hay veces que el kairos lleva de la mano, hace lo mismo pasaba con el doctorado honoris causa de Bátimo. Yo quería hacer doctor honoris causa en la UNED a mi maestro y resulta que era el año que cumplía 60 años y el año que se cambiaba el rectorado yo todo eso no lo sabía, como podéis imaginar. Eso es un asunto de su gracia, de su destinación. Dice esta carta que nos trae a ese congreso Simone Caminada y se llama Carta de Amistad. Queridos amigos, querida Teresa, siento no estar con vosotros para compartir este congreso. Estoy en un pequeño lugar de montaña, Limone, Piamonte, porque hace mucho calor también en Turín, pero estoy siguiendo vuestro congreso a través de Simone y es a él a quien pido extenderos mi más cordial saludo y agradecimiento. Aunque no esté allí físicamente, estoy entre vosotros con mi corazón. La Universidad UNED me honró hace varios años con un doctorado honoris causa y sigo sintiendo aquella experiencia como un paso importante en mi carrera universitaria y en mis éxitos personales. En 2019 volví a ser recompensado por vuestro apasionado trabajo sobre mis textos y mi trabajo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y sigo viendo a través, sobre todo, de la UNED y Ercritia, una actividad importante sobre mí, mucho más de lo que podía esperar. Años después me honra que se siga hablando de este pensamiento débil. Pensiero débole es una expresión que utilicé a principios de los años 80 y que luego se convirtió casi por casualidad,
en el famoso pensamiento débil y acabó siendo entonces no la etiqueta de una corriente, sino una escuela, sobre todo en España y América Latina. En la base del pensamiento débil está la idea de que el pensamiento no es capaz de conocer al ser, lo que había leído Alejandra. Por lo tanto, no puede dar como ciertos, sin contradicción, valores objetivos válidos para todos. Eso creo que lo hemos visto en lo concreto de nuestras vidas y lo seguimos viendo hoy entre las guerras y los pocos que ganan en ellas y los muchos que salen perdiendo. Son estos muchos, los débiles del mundo, los que siempre han interesado en mi recorrido filosófico y por eso me complace personalmente descubrir continuamente en vosotros la capacidad de cuestionaros para mejorar la vida de los débiles, de la mayoría. Eso es también ser débil y me encanta que lo contempléis. Gracias a todos y mucha suerte. No voy a terminar, me falta muy poquito. Quiero referirme, como los textos de los que formaron parte de ese congreso están en el libro y además les hemos dado la palabra últimamente, pues a mí no me ha interesado tanto al leerlo. Al releerlo, los que más me han interesado es los que no pudieron estar, porque después de nuestro congreso hicimos justamente a continuación uno en noviembre en la UNAM de Ciudad de México y luego después se unieron muchos de los Ercritia en Santa Cruz de Tenerife, en Portugal, que no habían podido estar en esos congresos. Quiero leer una cosa de casi como si lo tuviéramos previsto en un Pentecostés no imaginado, al hilo de lo que decía hace un momento el profesor Tamayo, y esto es de Daniel Mariano Leiro, que es un batiniano de Buenos Aires, al que Bátimo quería muchísimo. Y ha escrito en este libro un texto que se llama, citando a los frankfurtianos, toda reificación es un olvido. Claro, contra el realismo, ¿no? Convertir en cosa. Bueno, me callo. Toda reificación es un olvido. Y dice así, el pensar lo metafísico como Andenken, interpretado a la luz de Benjamin y del principio de esperanza de Bloch, es lo que hace posible que la historia no se cierre definitivamente como un pasado irrevocable, como la piedra del Esbag del así fue, que oprimía al Zaratustra nietzscheano, porque el recuerdo del ser y el futuro anterior de ese recuerdo es asumido como una praxis que transforma el legado recibido como herencia en una nueva interpretación, y esa nueva interpretación es transmitida a su vez al porvenir, dando paso a otras configuraciones histórico-destinales del ser. En cuanto a alrededores del ser, sí, parece que me voy a callar. En cuanto a alrededores del ser, os ruego que leáis de otro de los investigadores que no estuvieron en el Congreso, de Pablo Veraza Tonda, esta vez de la UNAM de Ciudad de México, la primera parte de su artículo, donde él se dedica a sobre la confrontación con la técnica en alrededores del ser. Pero, no lo voy a citar, pero le interesa y con mucho acierto hacerse cargo de cómo para el pensamiento dominante no era posible recibir hoy la crítica a la modernidad de Heidegger ni a los fundamentos metafísicos del capitalismo ilimitado de consumo. Este libro es un libro cairológico, ha nacido justamente, fijaos, estábamos en ese seminario del 11 al 15 de julio, no hace un año, en ese congreso, y el 15 de agosto Bátimo ingresaba en el sanatorio del Rivoli, del que no saldría ya como convaleciente hasta el 19 de septiembre. Está la rememoración de su muerte, de los últimos días en el Rivoli, de la sala ardiente en el aula magna del rectorado. Bonito, ¿verdad? Una capilla ardiente que es una sala, en realidad es el salón de grados
del rectorado, un asunto que tiene mucho que ver también con el bátimo de la secularización y con la comprensión de una dimensión teológico-política que no excluye la espiritualidad de la racionalidad y mucho menos de la racionalidad dedicada a la ciencia y al conocimiento. Y luego ya, después del aula magna y esta sala ardiente por la que pasaron 400 personas, era muy bonito. No, me tengo que callar, porque estaba dispuesto el féretro y el birrete y los péndulos de la universidad y como es un aula enorme y la gente se podía sentar a rezar lo que quisiera, a rememorar, a hablar con él, irse, venir. Y luego ya en San Lorenzo, en la Chiesa de San Lorenzo, que es la iglesia emblemática, una iglesia barroca preciosa, que realmente se inspira en Borromini, donde el espacio está subiendo hasta una estrella que está en la cúpula, y allí ya se hizo el funeral y entonces no solamente despidieron al bátimo académico, al que ya digo que hubo 400 personas que fueron, sino al bátimo también ciudadano. Y estaba ahí todo Torino rindiendo pleitesía a este homosexual, rojo, anticlerical, que seguramente ha hecho más por la asunción y la reactualización de un cristianismo sin dogmas, sin sumisión y sin superstición que ninguno de los filósofos anteriores, sobre todo en la instancia del devolismo. El devolismo por los débiles, no el devolismo relativista que socava la perentoriedad autoritaria de todos los fundamentos, sino el devolismo que rechaza esa violencia impositiva, pero a favor siempre de los más débiles, de los desheredados, de los que no tendrían ni siquiera representación parlamentaria. Bueno, pues aquí tenéis el libro y a leerlo. ¿Puede el público hacer preguntas, hacer alguna intervención? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Quisiera preguntarles sobre los vínculos de Bátimo's filosofía con la teología de la liberación y con el movimiento libertario de América Latina. Si pudieran ampliar un poquito, sé que han tocado en ciertos momentos esa ventana, pero yo quisiera saber un poco más. Sí, de sus textos no deduzco que haya trabajado el tema de la teología de la liberación. Yo creo que la teología de la liberación no está presente en el pensamiento de Bátimo, sino presente en su praxis, es decir, en su opción, como aquí hemos dicho, por los sectores más depauperados, en su compromiso con el mundo de la marginación y con esa idea de la kenosis, que es el vaciamiento de toda la dimensión dogmática que pueda tener la teología tradicional. Entonces yo creo que ahí la clave puede estar en la idea que desarrollamos anteriormente de la praxis. Pero en la parte de los textos no he visto o no he leído una relación directa. Incluso los propios teólogos y teólogas de la liberación, en lo que yo conozco y creo que conozco bien, tampoco hacen referencia directa y específica a Bátimo. La presencia de Bátimo en América Latina es más bien desde el punto de vista filosófico y sociológico. Hay ese libro, sobre todo el de Catocomunismo hermenéutico, que lo que hace es referirse a todo el comunismo modificado por la hermenéutica. Eso es muy importante, toda la investigación de la relación de Marx-Heidegger y el reproche a un marxismo positivista, cientifista,
realista, desarrollista o historicista, de no estar entonces en la posibilidad de cumplir con la 11ª tesis de Feuerbach, ¿verdad? Y entonces uno de los textos más interesantes de Alrededores del Ser es interpretar el mundo es transformar el mundo. Es decir, ¿qué puede ser un marxismo de una izquierda posmoderna que no pertenece a lo que se llama el comunismo real, sino que pertenece a la dimensión asamblearia y fraterna, pero interpretativa? Entonces, eso transforma siempre en Bátimo la Verbindung, es decir, no la superación, que eso sería un más allá, después nosotros somos mejores, no, sino la Verbindung, la distorsión, el desplazamiento, la escucha, la comprensión y la manera de entender selectivamente lo que había de apuesta por el bien y por el bien común en todas las posiciones, ¿no? Bueno, muchas gracias por asistir a todo el curso y gracias por clarificar a Bátimo, que no era un autor que no conocía. Pero mi pregunta, además va a ser muy... me encanta la idea de debilitar a Dios, me encanta la idea de debilitar al ser desde los paradigmas filosóficos anteriores, donde tenía tanta omnipotencia todo que era inabordable. Entonces creo que rescatar la debilidad frente a la omnipotencia y la vulnerabilidad es algo por donde ya podemos entrar. Efectivamente, ahí se abre la esperanza. Pero mi pregunta es, yo encuentro que hay en esto relación con la tragedia, en el sentido de que al hombre y a Dios mismo entra de lleno en el campo de lo trágico, en el campo de lo trágico como posibilidad y como donde también está lo divino y donde, por supuesto, los débiles sufren con un pathos bastante potente, eh, pues ese venir del destino mismo, en donde los propios dioses entran y donde hay que clarificar, hay que empezar a pensar, hay que encontrar cómo salir, hay que ver cómo se puede, como Antígona hizo en un momento determinado, cómo hay que luchar contra los que ostentan la omnipotencia, ¿no? Yo ahí encuentro que hay mucha relación con la tragedia, de la relación entre los dioses y la tragedia. ¿Queréis decir algo de esto que está diciendo nuestro compañero? Sí. Bueno, eso se aprecia clarísimamente en la importancia que Bátimo reconoce a la cruz, a la crucifixión. El cristianismo es una religión trágica, porque no se puede centrar solo en los milagros, sino en un final de fracaso por parte de esa figura a quien esperaban que fuera el libertador. Por tanto, yo pienso que hay una relación muy directa entre tragedia y cristianismo retomada por el propio Bátimo, que es el que relaciona siempre dos momentos en la vida de Jesús de Nazaret, la encarnación y la crucifixión. Yo añadiría a esa pregunta que fijaos que en los hitos del curso que hemos hecho, los que han seguido más al Nietzsche de Bátimo han desembocado en una comprensión muy profunda de la tragedia, lógicamente, y de la estética. Los que han seguido más a Heidegger lo han hecho últimamente, sobre todo desde la posición de la ecología, del Das Ereignis, del acontecer, divinos mortales, tierra, cielo, ¿verdad? De una comprensión del espacio y el tiempo, del ser que no es el del ente, pero que no puede desentenderse del ente, no puede dejar al ente sin mundo, en el inmundo, ¿no? Y luego los que le han seguido por la vía religiosa, en efecto, desdogmatizan lo que acabamos de decir, tanto el comunismo de del el Marx positivista como de las religiones de la
eclesía, de la asamblea dogmática, ¿no? Pero lo interesante desde mi punto de vista es que Bátimo está en todas esas posiciones. Por eso, Alrededores del Ser retoma el diálogo con Wittgenstein y con Pareyson y con Gadamer y con Martha Nussbaum, y no solo está en ninguno de estos. Y luego, eso sí, la comprensión del diálogo aquí, lo que dice, que lo decíamos a veces en broma y es muy interesante, es que se tiene derecho a disentir, se puede disentir. No hay violencia en el disenso. Se tiene que poder discutir encontrando el enlace entre las posiciones contradictorias, que no es una síntesis que englobe a los dos como partes, sino que es justamente la riqueza de la confrontación, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucho que ver con un logos trágico. Ese, para mi gusto, sería el logos trágico. No se tiene por qué llegar a un acuerdo. No es necesario, ¿no? Nadie quiere decir nada, ni callar para siempre, sino no decir nada. Yo sí quiero señalar que aquí está Patricia, que también es autora del libro y que no habíamos podido saludar todavía y que trabaja el tema de la arquitectura también en el libro, que es un libro que, pues, en ese sentido aborda, digamos, todas las dimensiones filosóficas que trabajó Bátimo. Sí, efectivamente, sí. Bueno, de hecho, el tema del devolismo llevado a la arquitectura también tiene su recorrido. Bueno, un poco en la línea de lo que decía Curro antes sobre cómo se desmonta bueno, pues en principio del siglo XX, años 20 o 30, en el terreno de las vanguardias y en el terreno artístico, también un poco los paradigmas anteriores. Aunque en la arquitectura yo creo que tiene un recorrido un poco, pero vamos, tampoco vamos a hablar de eso, pero es verdad que es muy aplicable en ese terreno el devolismo de Barry. Sí. El texto de Patricia Fernández se llama Bátimo con Heidegger, espacio, lugar y arquitectura, recordando la visita de Gianni Bátimo a la Escuela de Arquitectura de Madrid, que aquella vez que estaba lleno el paraninfo, ¿verdad?, de la escuela. Y una de las cosas un poco tristes, pero al mismo tiempo chocantes de aquello, fue que habían conseguido en la escuela unos honorarios altos, que nunca teníamos posibilidad de dineros y tal. Y los perdió. Y entonces, cuando ya nos marchábamos, dijo, este, tú tienes el sobre, no lo tienes, había perdido todo ello. Y entonces, bueno, pues sí. Entonces dijimos que bueno, que para quien lo encontrara, porque evidentemente eso alguien lo encontraría. Fue muy bonito, aquella vez estaba también Juan Miguel Hernández León, y la reflexión en efecto sobre el espacio en la traducción que hace Bátimo del Kunst und der Raum de Heidegger, de arte y espacio al italiano, l'arte e lo spazio, dice Bátimo que era de una inteligencia realmente, en realidad la Quere de Heidegger es la comprensión no tan perteneciente a la espiritualidad racional occidental del tiempo como el paso, la vuelta a la comprensión del espacio, del ser del espacio, que no es homogéneo, repartible, que no se puede dar como botín de guerra, la pregunta por el ser del espacio, ¿no? Y ahí le vuelve a dar la mano a su amigo Aristóteles y dice, ya había dicho Aristóteles, ¿verdad?, en Físicos, que el espacio es difícil de comprender porque no es visible y sin embargo es determinante como, tan determinante como el alma de la respiración y de la vida, ¿no? Como en Anaxímenes, ¿no? La verdad es que estuvo estupendamente esa reflexión. Había muchos arquitectos además y claro, claro, el tema del espacio importaba mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, había ahí como un encuentro raro, ¿no? Porque no siempre se comprendía el espacio de la manera en la que Bátimo se estaba refiriendo a él, ¿no?
Entonces, pero bueno, pero al final yo creo que todo fue interesantísimo y además luego hubo un montón de preguntas y de gente que se interesó muchísimo. Y estuvo estupendamente, sí, sí. Bueno, ahí está todo, si lo queréis leer. Ahí voy, sobre todo, contando lo que sucedió, sobre todo la conversación que no las posteriores, no las anecdóticas, que fueron muchas también, pero las que tuvimos en la mesa redonda. Para que no perdamos el sentido unitario, que parece que son siempre tantas cosas en Bátimo, en realidad es lo que es el contenido de la filosofía del espíritu de Hegel, la filosofía del arte, la filosofía de la religión, la filosofía del arte, la técnica de la comunicación, la de la religión y la filosofía política, ¿no? Y de la physis, de la naturaleza. Otra pregunta que a mí me parece muy interesante, un minuto nada más. A este señor que está muy callado. Vale, además tú que has trabajado tanto a blog, o por lo menos yo te he escuchado hablar de blog, a mí es que me parece muy interesante también de lo que hemos aprendido de Bátimo, la apertura a la esperanza. Creo que es que, además, en los tiempos de los que corren es fundamental y está ser un pensamiento débil, pero que se abre, o sea, que hace que se abra lo posible, me parece muy potente, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, ¿qué influencia puede tener Bloch o la esperanza en este sentido en este autor? Creo que es fundamental. Además, eso engarza la militancia con la teoría. Claro, evidentemente. Ya, pero yo creo que la esperanza en Bloch está fundamentado ontológicamente en las categorías de posibilidad. Yo creo que la esperanza de Bátimo es cristiana, es no tiene ningún fundamento ontológico. Es un problema. Y luego yo no quería hablar, pero al final, la cuestión de la kenosis. Esa es mi discusión con Feijó. Llevo 40 años discutiendo con él. Yo le digo a Manolo, digo, mira, yo sé que tú piensas que si Cristo es Dios, no es Dios, que si muere, que si no muere. Digo, pero en lo que nunca dudas es que está el Padre. Y claro, el problema de la kenosis, claro, la kenosis es un debilitamiento, pero un debilitamiento de algo que no se debilita. El Padre no se debilita. Entonces, claro, yo creo, con perdón, que es una jugada con trampa. Y si analizamos, como hice yo en algún momento, que a vez en cuando también tengo mis rastos teológicos, las 7 palabras divinas, bueno, divinas y humanas, de Cristo en la cruz, pues sí se juntan las dos cosas. Hay un momento en que como hombre se siente abandonado, dice Elí, Elí, en Masalatán, y le llama Señor. Yo, por desgracia, hombre, y tú, Dios, me has abandonado. Pero ¿cómo acaba? Padre, Abba, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, que a mí me parece, siempre me he planteado yo el problema de Cristo en la cruz. Digo, pero bueno, vamos a ver, ¿a qué estamos jugando? Tú eres la segunda persona de la Santísima. Bueno, es que mi Dios es el teocrato, el pantocrato, o sea, el Dios de verdad. No estos dios débiles que son Dios pero no son Dios, que mueren. No, no, el Dios pantocrato, o sea, pantocrato, un cosmocrato. Ese es el Dios de verdad. Los demás son, bueno, lo demás es todo simbólico. Entonces, si hablamos de simbólico, podemos hablar de lo que queramos, pero si hablamos de ontología, se cae en todos los lados, es decir, no se puede sujetar. Entonces, claro, el problema grave es, claro, yo digo, pero bueno, vamos a ver, tú eres la segunda persona de la Santísima Trinidad, entonces tú cómo no vas a saber que vas a resucitar. Es absurdo. Es decir, otra cosa es que puede, y de hecho cuando el pobre buen ladrón le dice, acuérdate de mí, dice, no te preocupes que cenarás conmigo en el paraíso. Claro, obviamente, él sabe que él se salva y el otro también. Pero claro, el problema grave es que yo lo que veo es que él al final dice, pero bueno, ¿cómo puede dudar? Incluso diría, ¿cómo puede dudar la Virgen de que su hijo es Dios? Bueno, la Virgen, como tenía una parte cristiana, vamos, una parte humana, puede escaparse. Pero Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Cómo puede dudar de que va a salvarse? Y No, luego no sé además, por qué le hemos dado la palabra. por preguntar, por preguntar. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo en que la kenosis puede afectar a una parte de Cristo, porque la segunda persona en eso no es kenótico, ahí no se degenera nada, se mantiene la pureza, igual que el espíritu, que es a mí el que me gusta, el espíritu, que es la de los ortodoxos Bueno, orientales. solo No, una. pero lo que quiero decir, lo que nunca nadie se pone en duda es que el Dios
es decir, el Dios Padre, ese no entra en kenosis. Bueno, Obviamente que son juegos malogros. Creo que juegas con trampa también tú, porque estás hablando de una cristología dogmática que nada tiene que ver con la cristología de los evangelios. Cuando tú dices, es que la segunda persona de la Santísima Trinidad sabía que era Dios y por tanto, no. Eso es todo un concepto dogmático a partir de Nicea y toda la tradición Nuestra fe, el medieval. símbolo de nuestra Pero fe. eso nada tiene que ver, claro, el símbolo de nuestra fe que no es evangélico, sino que es de una teología vinculada al pensamiento griego. O sea que aquí bueno, todos un somos momento, aquí todos somos tramposos. esto para que Aquí todos somos terminemos en paz y en concordia y que ya que estamos hablando de Bátimo, para Bátimo la esperanza era esencial, esencial. Es decir, la esperanza racional y la esperanza en el futuro. No hay teología política como filosofía de la historia que se reconozca precisamente cristiana y a favor de los débiles, y por eso el vínculo, pensad en este libro tan bonito de la realidad, la mano tendida a las tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin, ¿verdad? Y a Ernst Bloch y el principio de esperanza. Sin esta dimensión no hay, sin la futuridad del mundo mejor, que en este caso es el que sí pueda amparar a los débiles, de erradicar en lo posible además la pobreza y la injusticia y sin esto no hay el pensamiento de Gianni Bátimo. Ni lee a Nietzsche, ni lee a Heidegger, ni hace el comunismo. Era muy importante para él toda la dimensión de la esperanza escatológica. Él le llama de la comprensión escatológica de los contextos de la donación del darse, incluso del ser, ¿no? La esperanza escatológica. Pero bueno, quiero decir, eso en Bátimo no tiene por qué convertirse en un dogma universal, ¿no? Pero sí en él, ¿no? Y yo, desde luego, todo lo comparto. Muy bien, yo creo que ahí terminamos.